Juan Manuel Ruiz en RCN Radio. 7 de la mañana, 6 minutos. Una de las noticias más importantes del momento surge a partir de un anuncio del presidente Iván Duque en relación con el porcentaje para definir el aumento en el salario mínimo de los colombianos del 2022. 10.07%, una apuesta ambiciosa, dicen algunos sectores. En otros dicen que fue muy apresurado que lo hubiera dicho el presidente Duque, lo ha dicho concretamente el gremio de las pequeñas y medianas empresas. ACOPI. Saludamos al presidente del Consejo Gremial, que es el presidente de FENALCO, el doctor Jaime Alberto Cabal. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, muy buenos días para ustedes en RCN y a todos los oyentes. Un saludo cordial. Desde el Consejo Gremial, ¿cómo reciben esta propuesta del presidente Duque de cara a las deliberaciones de la Mesa de Concertación Salarial? 10.07%. Bueno, en este caso voy a opinar es como presidente de FENALCO porque el tema pues no lo hemos analizado en el Consejo Gremial. La propuesta fue hecha en el día de ayer. Desde el punto de vista de FENALCO, nosotros consideramos que esta es una propuesta muy generosa, que más que fundamentada en criterios económicos y técnicos, que tradicionalmente es la inflación más los puntos de productividad que podría dar alrededor de unos 7.5. En este caso es más con criterios sociales. Vemos que la propuesta del presidente apunta mucho más a un criterio social que a criterios netamente económicos, y por supuesto que esta propuesta debe ser estudiada por parte de todos los 5 gremios que estamos representando el Consejo Gremial Nacional y obviamente mirar la conveniencia, pero creemos que lo podemos contemplar siempre y cuando se vuelva el techo de un acuerdo, de una negociación tripartita, y no el piso de una negociación en el sentido de que vaya a haber propuestas superiores a este índice por parte de las centrales obreras. Creemos que el momento es un momento delicado y por supuesto debe ser considerada en el ámbito de una concertación tripartita. Doctor Cabal, los economistas más ortodoxos terminan diciendo cuando oyen este tipo de propuestas que hay un poco de populismo, que este es un tema en tiempo electoral y que además esto podría terminar subiendo todavía más la inflación que se está intentando combatir o controlar por lo menos. ¿Usted comparte esas apreciaciones, insisto, de los economistas más ortodoxos? Es decir, no se puede negar que un crecimiento en el salario mínimo del 10% pues tiene impacto, digamos, en un escenario inflacionario. Entre otras cosas, esta situación nos sirve de reflexión que en el futuro no podemos considerar la negociación del salario mínimo como un hecho aislado. Es decir, hay que considerar una serie de hechos colaterales, como por ejemplo que muchos de los servicios se incrementan a la luz del incremento del salario mínimo. Eso hay que separarlo. Temas como servicios públicos, como peajes, como igualmente multas, comparendos, etcétera. Y eso es lo que también tiene una repercusión importante. Por otra parte, tampoco podemos seguir negociando el salario mínimo sin considerar bases de una flexibilización laboral en la contratación para reducir el impacto de la informalidad. Digamos que salarios altos obligatorios traen como consecuencia también mucho trabajo informal, y el país tiene que combatir la informalidad, y es parte de lo que creo que el país tiene que hacer con una reflexión seria, y es cambiar ese sistema de negociación del salario mínimo simplemente a un índice y no contemplar otras variables colaterales. Doctor Cabal, la mayoría de las empresas, el 90% son pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales en la crisis quedaron endeudadas hasta el cuello. ¿Esto no les crea, digamos, un problema adicional que podría llevar a que no contraten más gente o a que suspendan alguna porque tienen unos huecos muy grandes que tapar? Entendiendo que, digamos, ante la inflación y el crecimiento de los precios de los alimentos, pues la gente sí necesita tener más plata, pero hay demasiada informalidad, como usted mismo lo ha señalado, y esas pequeñas y medianas empresas, algunas están al borde del colapso. ¿Cómo
¿Cómo conciliar eso? Indudablemente, el mayor impacto de un incremento alto de salario mínimo, indudablemente es las micros, pequeñas y medianas empresas formales, que digamos que las informales absorben muchas veces empleo por debajo de los niveles de salario mínimo. Y eso es parte de lo que se debe de alguna manera acompañar si esta propuesta sale adelante, y es una compensación con una serie de alivios para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan nuevamente refinanciar sus deudas y recibir de alguna forma un soporte del gobierno nacional. Doctor Cabal, la propuesta originalmente que había hecho uno de los candidatos a la presidencia, Juan Carlos Echeverry, incluía salario diferenciado por regiones. Incluso él había sostenido que lo importante era subir el 11% en aquellas ciudades donde el precio de los alimentos había subido por encima del 13%, y que algunas ciudades que tenían un incremento en el precio de los alimentos o que tenían unas condiciones locales que pudieran ser menos exigentes en términos de costo de vida, pues que se les subiera menos. ¿Ustedes podrían o han considerado llevar a la mesa de concertación este tipo digamos, de negociación o de oferta de salarios mínimos que cambien por regiones? Desde el año 2019, FENALCO puso esta propuesta sobre la mesa. En Colombia haya una diferenciación, primero entre el salario urbano y el salario rural, y segundo, una diferenciación por regiones, y tercero, inclusive una diferenciación por sectores. No es lo mismo el salario mínimo que se puede pagar en un sector al que se paga en otro. Sin embargo, llovieron rayos y centellas, y creemos que esto lo que está demostrando es que el modelo de negociación del salario mínimo está agotado, y que se debe hacer de alguna manera una discusión abierta muy a fondo. Ya este año no se alcanza, por supuesto, tenemos solamente 3 fechas, 14 de diciembre para colocar las propuestas, el 15 para negociar, y si no hay negociación el 30 el presidente saca por decreto el salario mínimo. Entonces es muy tarde para contemplar estas iniciativas, pero es parte de lo que debemos dar como debate los gremios, los sindicatos, el gobierno, los partidos políticos, y es cambiar este modelo agotado de ponerse de acuerdo en un índice de salario mínimo y no estudiar mucho más a fondo la problemática. O sea que esperamos que para el otro año podamos trabajar desde temprano una reforma a este estilo de negociación que, como digo, ya prácticamente está agotado. Pues doctor Jaime Alberto Cabal, gracias por acompañarnos con sus opiniones a esta hora aquí en RCN Radio. Es usted muy amable. Gracias a ustedes, muy formal. Presidente de FENALCO y nuevo presidente del Consejo Gremial, y opina en su condición de presidente de FENALCO. Dice entonces, profe Restrepo, el doctor Cabal, que esta propuesta del 10.07% del presidente Duque es muy generosa, que atiende más un criterio social que un criterio técnico para establecerlo, y dice que debe ser estudiada por las 5 entidades que conforman el Consejo Gremial, y que es fundamental, y creo que aquí está el eje de la polémica, que ese 10.07% sea el techo y no el piso de la propuesta, porque este es un momento delicado por el que atraviesa la economía nacional. Esa es la clave, que se considere que esa va a ser el techo. Fíjese usted que en todo caso es muy importante también la señal que envía el gobierno nacional con esta propuesta, porque el gobierno nacional, y suena tonto decirlo, también reajusta muchos salarios, también tiene que reajustar, por ejemplo, los contratos con los que se pagan muchos salarios del sector privado, en el sector salud, por ejemplo, el sector educativo, de manera que esa señal que ha enviado el gobierno nacional efectivamente le puso por lo menos un piso, yo diría, en términos de la negociación, no así lo que quieren, en este caso, el gremio de los servicios de los comerciantes en Colombia, FENALCO. Es uno de los temas del momento, sin lugar a dudas, el salario mínimo de los colombianos y el CASE, con el que arranca ya en firme esta conversación en la mesa de concertación salarial para definir cuál va a ser ese monto para el 2022. Son las 7 de la mañana, 16 minutos, volveremos más adelante, por supuesto, con este tema.